capítulo 1, verso 1 al 2. Segunda de Pedro, que estoy hablando. Capítulo 1, verso 1 al 2. Vamos a leer solamente los dos primeros versículos esta mañana. Aún probablemente estamos en algo así como ingresando a la epístola, amén. Pero es necesario, sobre todo en las dos primeras predicaciones. La primera, que tuvo relación con un vuelo aéreo, ¿cierto? De lo que la carta representaba. Tratamos de ver los temas principales que vamos a abordar. Ahora ya en la carta misma vamos también a estar hablando del saludo, de la introducción de esta carta, que también nos va a dar luces, ¿cierto?, de la dirección que toma el apóstol Pedro a sus destinatarios en este mensaje. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Durante el entierro de Abraham Lincoln y al pasar la procesión funeraria, una humilde madre negra, de pie tras la multitud de blancos, levantó a su hijito sobre su cabeza cuando pasaba el cuerpo del presidente asesinado y dijo: míralo bien, hijo, este es el hombre que murió por todos nosotros. Al mirar a Cristo, que murió por nosotros, es recibir vida, hallar purificación del pecado y descubrir un motivo para derrotar la tentación. Cristiano, escúcheme bien, iglesia, dale una mirada prolongada hoy. Él es el hombre que murió por ti. El título de este sermón es Enfocados en Jesucristo. Enfocados en Jesucristo. Sea que estemos en esta epístola o en cualquier otra sección de la Biblia, todo apunta y señala a nuestro Señor Jesucristo. Y es claro, ¿cierto?, que a pesar de un tema tan controversial como son las falsas enseñanzas y los falsos maestros, este texto no podemos olvidar que nos debe necesariamente apuntar también a Jesucristo. Probablemente en alguna aplicación que resguarda la doctrina de Cristo. Pero, iglesia, no debemos sacar jamás los ojos de Cristo, de nuestro Señor. Y creo que los acentos que hace el apóstol Pedro en este caso, al inicio, ¿cierto?, de su escrito, son útiles también para nosotros. Habla de forma muy enfática de Jesucristo. Y es lo que vamos a desarrollar esta mañana. Iglesia, no dejes de mirar a Jesucristo. Sírvele, deleítate en la salvación que Él nos ha dado. Amén. Nuestro estudio de esta mañana va prácticamente sobre solamente estos dos versículos, pero vamos a dividirlo en tres secciones. Primero, somos siervos. Segundo, una fe única. Y tercero, quitándonos el velo. Son las tres partes que hemos dividido este texto. Cuando volvemos al texto dice Simón Pedro, ¿cierto? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y lo primero es que eso debe reflejar sobre nosotros es que somos siervos. Amén. Algo particular respecto de la autoría es que aquí el propio apóstol Pedro se señala como Simón Pedro. Simón era su nombre judío y Pedro fue el sobrenombre que le impuso ¿quién? El Señor Jesucristo. Este es un argumento también utilizado para afirmar la autoría de la carta. Conocemos bastante de la historia de Pedro, ¿no? De hecho, solemos señalar a Pedro y sus caídas, sus pecados. Por lo tanto, nos podemos sentir representados con él. Amén. En momentos, ¿cierto?, haciendo grandes declaraciones de fe, el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un rato más tarde, siendo seriamente reprendido por el Señor por poner su mirada en las cosas de los hombres. Ese dualismo, ¿cierto?, nos representa. No sé si a ti, hermano, pero nos representa. En ocasiones estamos, parece que, tocando el cielo con las manos y al día siguiente estamos por el suelo rascándonos con ceniza. ¿No es así? Pero es un consuelo, querida iglesia, saber que Dios llama a gente pecadora, común y corriente,
como tú y como yo, para transformarlos, para hacer una obra nueva en cada uno de nosotros, para hacernos útiles en sus manos, para que vivamos para su gloria, para que seamos sus siervos. Siervos, una palabra que en el original es la palabra doulos en el griego, que es esclavo, literalmente. Samuel Pérez Millo nos dice: el término indica a quien está sometido al servicio de otro. Usar este calificativo en tiempos de Pedro era considerado despreciativo, porque un esclavo era la posición social más baja. Sin embargo, lo que para los hombres es locura, para Dios es poder. Amén. Muchos hombres fueron llamados en el relato bíblico como siervos. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Moisés, de Josué, de David. El propio apóstol Pablo, ¿cierto? También se declaraba a sí mismo como siervo. Santiago, Judas. ¿Y cuál será nuestro mejor ejemplo de siervo? El Señor Jesucristo. Ya lo profetizaba Isaías en 42.1, página 736, si usted tiene la NBLA. Página 736. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Ahí estaba ¿quién? Señalando, hablando de, profetizando de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por lo tanto, una galería de hombres que se definieron a sí mismos como siervos en la Escritura, y nuestro propio Señor Jesucristo también fue un siervo. Ahora la pregunta para nosotros, iglesia: ¿somos nosotros siervos? El siervo obedece sin objeción. El siervo obedece sin reparos. La cultura de hoy enfatiza e imprime en los seres humanos la autosuficiencia y la independencia. Tengo la impresión personal que la rebeldía, esa que antes era propia de la adolescencia, de la juventud, se está adelantando. Los niños parecen, por la misma presión cultural de los medios de comunicación e incluso la enseñanza en las escuelas, parece que esta rebeldía está siendo aún manifestada antes que la adolescencia. Escuchaba esta semana en un video que en países como Canadá los niños se pueden emancipar y pueden denunciar a sus padres. Si el niño se siente maltratado, el Estado se encarga de proteger a ese niño y emanciparlo. Es una locura, porque Dios ha dado el cuidado de los hijos y la educación de los hijos a nosotros los padres, no al Estado. La cultura empuja, amada congregación, incluso utiliza Satanás, por decirlo de forma más clara, a los gobiernos, la educación en esa dirección, en la dirección de la independencia, de la autosuficiencia. Este fenómeno de pensamiento anárquico encuentra su raíz en el pecado del hombre. ¿Sí? Florece allí, da fruto, y está afectando también el pensamiento de la iglesia. ¿Cuánto nos ha influenciado incluso a nosotros, los cristianos, este tipo de pensamiento que se encuentra muy lejos del carácter de un siervo del cual se nos demanda? Debemos, por lo tanto, amados hermanos, perseguir con decisión el carácter de siervo, pues el Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Tú y yo éramos esclavos, no sé si me entiendes, éramos esclavos, y el Señor Jesucristo compró por precio de sangre a nuestra libertad. Ahora ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Jesucristo. Lo segundo que Simón Pedro señala es que él es apóstol de Jesucristo. Apóstol literalmente es enviado, pero asume un significado único, ¿cierto? Cuando el Señor llama a sus discípulos en Mateo capítulo 10, verso 1 y 2, en su Biblia, la página 990. Leámoslo, por favor. Capítulo 10, versos 1 y 2. Llamando a sus 12 discípulos,
Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres, ahí está, de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, ahí estaba lo que mencionábamos antes. Y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariotes, el que también lo entregó. El ministerio apostólico, como hemos dicho en otras oportunidades, es un ministerio de fundamento. Es donde están las raíces de la doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Y no hay revelación doctrinal nueva. Amén. Y si no hay revelación doctrinal nueva, si el ministerio apostólico es un ministerio fundamental, es claro que ya no hay más apóstoles. Efesios 2:20, ¿cierto? Versos 20 y 22, página 1202, nos dice lo siguiente. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está, de forma muy clara. El Papa no es un apóstol, perdonando si hay algún católico o viendo la transmisión, mucho menos el sucesor de Pedro, tampoco los apóstoles autodenominados entre los mormones, y qué decir, incluso dentro de las iglesias evangélicas. No hay necesidad alguna del ministerio apostólico hoy porque era un ministerio fundacional. Podríamos detallar mucho más esto, pero los apóstoles fueron designados por Jesucristo mismo. Amén. No es accidental, ¿cierto?, que el propio apóstol Pedro coloque aquí su llamado al inicio de la carta, como también lo vemos que lo hace el apóstol Pablo, bien digo, porque está ahora por escribir en su calidad de enviado, de responsable de un llamado que el mismo Señor Jesucristo le había dicho. Está por lo tanto escribiendo de una manera autoritativa e inspirada por el Espíritu Santo. Esto no es un consejo más, esto no es un libro solo de sabiduría, esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y los apóstoles y sus cercanos estaban escribiendo un mandato que el mismo Señor Jesucristo les había dado, ¿cierto?, de fundamentar la iglesia. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. Hoy día, ninguno de nosotros podría ser llamado apóstol. Amén. No en el sentido único que la palabra lo expresa. Podríamos decir que somos enviados en el sentido de que tenemos que ir a anunciar el evangelio, sí. Pero no en este sentido único que Pedro era un apóstol. Pero sin lugar a dudas, tú y yo tenemos un llamado por Dios. Dios no llama a nadie para dejarlo sin un don, sin hacer algo en su obra. De allí la necesidad que tú descubras ese llamado. Y como lo conversábamos hace algún tiempo en la radio, en el programa, no va a ser en otro lugar sino en la iglesia de Cristo donde tú vas a descubrir ese llamado. No esperes que en tu casa aislado Dios te va a mostrar cuál es tu don y para qué tú sirves. Tienes que estar en el contexto de la iglesia local. Iglesia, no dejes de mirar a Jesucristo, de servirle y deleitarse en su salvación. El segundo punto de nuestra predicación es una fe única. A los que han recibido una fe como la nuestra, dice nuestro texto. Decíamos la semana pasada que los destinatarios de la epístola muy probablemente correspondían a los mismos de la primera epístola, ¿cierto? Y eso lo fundamentábamos en primera de Pedro 1:1 y lo correlacionábamos con segunda de Pedro 3:1, donde dice: amados, ya esta es la segunda carta que os escribo. Asumimos que por lo tanto el grupo al cual se estaba dirigiendo el apóstol Pedro era básicamente el mismo grupo de creyentes. Habían pasado estos hermanos, según nos cuenta la primera epístola, padecimiento, persecuciones, y ahora estaban siendo víctimas de los falsos maestros. El padecimiento, iglesia, y los falsos maestros son desafíos que también nos alcanzan hoy. Amén. La palabra de Dios nos brinda herramientas de diagnóstico para identificarlos, y no solo nos brinda las herramientas, el método de identificar
a los falsos maestros, también nos da la medicina curativa, tanto para los escenarios de adversidad como para cuando hay falsas doctrinas rondando. La NBLA es más precisa al traducir, espero esté de acuerdo conmigo, dice a los que han recibido una fe como la nuestra. En tanto la Reina Valera traduce a los que habéis alcanzado. ¿Nota la diferencia? Hay una diferencia entre recibir algo, donde yo soy pasivo, y entre alcanzar algo, donde yo soy activo, protagonista. Y en la idea de la gracia del Señor, esto tiene mucho más sentido. ¿Está de acuerdo conmigo? No hemos alcanzado, sino que hemos recibido algo. Y por eso en términos del mensaje de la gracia que está en la Escritura es mucho más correcto. El mérito es de Dios y no nuestro. Escuche el siguiente comentario. Aunque invoca su apostolado para dar fuerza a su exhortación, con verdadera humildad se pone respecto de la fe en el mismo nivel de los demás creyentes. O sea, el apóstol Pedro era un apóstol, pero él dice, ¿cierto?, que en términos de fe no hay un mayor grado. El grado de fe varía en las diferentes personas, pero con respecto a sus objetivos, la justificación presente, hablamos de justificación por fe, la santificación y la futura glorificación es común así para todos. Esto lo dice David Brown. Entonces, la fe, cierto, que nos hace ser justificados delante de Dios, nos ayuda en la santificación y nos asegura la futura glorificación, es común para todos. Eso les estaba diciendo el apóstol Pedro a sus oyentes. Y él nos estaba escudando, nos estaba diciendo gracias a mi apostolado. No, esto es común. Esto es común, ¿cierto? Es común para todos. Dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿A qué fe hace referencia? Para clarificar el concepto de iglesia, se habla de una fe subjetiva que se refiere básicamente a la que posee el creyente para alcanzar salvación. Acompáñeme solo unas hojas más atrás, 1 de Pedro 1, 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ahí está lo que se describe como una fe subjetiva que tiene que ver con nuestra salvación. Y también se ocupa el término fe en la Escritura para hablar de la fe objetiva que corresponde al cuerpo de doctrinas, a la doctrina que está en la Escritura. ¿Sí? Y este término lo utiliza de forma muy clara Judas en el versículo 3, página, un poquito más atrás nomás, página 1264 de su Biblia. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Ahí Judas está apuntando a la doctrina, ¿sí? Se está refiriendo al cuerpo doctrinal. Entonces, por contexto, hermanos, yo menciono las dos. Algunos comentaristas y estudiosos mencionan las dos. Pero por contexto entendemos que el apóstol Pedro, por lo que está por decir, se está refiriendo más bien a la fe subjetiva, a la relacionada a la salvación, por lo que dice después. ¿Sí? ¿Cierto? Dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está directamente conectada la idea. Esta fe que salva está arraigada, como bien dice el texto, en la justicia y en la divinidad de Cristo. ¿Lo ve? Dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. También dice el texto, ¿cierto? Como leemos en Romanos capítulo 3, hablando de la justicia de Dios, capítulo 3, verso 21 al 27, 11:54.
11:54 de sus Biblias. Capítulo 3, verso 21 al 27. Dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Ahí está, ¿no? Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está ese texto, ¿cierto? Con mucho contenido, no vamos a pasar a interpretarlo, pero está hablando, ¿cierto?, de la justicia de Dios. La justicia, Dios es el que justifica, amén, a través de la obra de Jesucristo. Y Romanos 5:1, por tanto habéis sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:17 el propio Señor Jesucristo dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Pérez Millos dice, la relación aquí entre fe y justicia se puede sintetizar diciendo que la fe es confiar plenamente en Dios y la justicia se origina en Dios. Viene al creyente por medio de Jesucristo el Salvador, por cuya obra de salvación está disponible para todo aquel que cree, recibiendo el perdón de los pecados y la vida eterna, porque el Salvador les atribuye la justicia perfecta de Jesucristo. ¿Amén? A través de la fe, cuando tú crees en la obra del Señor Jesucristo y vienes en arrepentimiento y fe delante de Él, el Señor Dios te atribuye la justicia perfecta de Cristo. Amén. Algo quizás más técnico, pero de mucha importancia para este texto esta mañana. Si seguimos el texto, dice: mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Donde la traducción del Nuevo Mundo, ¿usted sabe cuál es esa traducción? ¿Sabe o no? Los testigos de Jehová. Ellos traducen así: por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. ¿Nota la diferencia? Si no lo está leyendo es un poco más difícil, pero le voy a ayudar. Mientras la NBLA, ¿cierto?, u otra traducción fiable como la Reina Valera, es claro que se refiere a una persona, confirmando así la deidad de Cristo. La traducción del Nuevo Mundo apunta a dos. ¿Sí? Apunta a dos. Mira, se lo leo de nuevo. Dice: por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. ¿Sí? En tanto, nuestra traducción dice: de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, alguien dice: pero no es tan claro. Bueno, los estudiosos griegos lo ven con mucha claridad. Y aquí voy a citar a MacArthur. Dice: la construcción griega solo tiene un artículo antes de esa frase. Solo un artículo. Esto hace que toda la frase se refiera a la misma persona. ¿Amén? Es importante este texto porque nos ayuda a afirmar la deidad de Cristo. ¿Amén? Jesucristo no es un Dios con D minúscula, iglesia. Jesucristo es Dios. Y eso tiene implicancias soteriológicas en la salvación. A eso me refiero. Eso es la soteriología. Que son innegociables. Si Jesucristo no es Dios, nosotros aún estamos en nuestros pecados. Por lo tanto, somos sujetos de la ira de Dios. Amén. Es claro que estas palabras del apóstol estaban dirigidas intencionalmente a los desafíos de las iglesias en Asia, ¿cierto? Y es muy probable que los falsos maestros ya estuvieran atacando los fundamentos de la fe cristiana. Lo que estamos hablando esta mañana es fundamento, es básico.
Todo creyente debiese dominar lo que estamos diciendo esta mañana. Pero tal como decíamos también la semana anterior, hay cosas que necesitamos volver a escuchar, volver a recordar. Iglesia, usted esto me lo ha escuchado decir antes, yo se lo vuelvo a repetir, no tengas miedo de la doctrina. Los fundamentos de la fe guardan tu vida de la deriva doctrinal, de perderse doctrinalmente. Jesucristo es Dios y pagó nuestra deuda de pecado, y por la fe en su obra hemos sido justificados, revestidos de su justicia perfecta. Ya no hay condenación. No importa lo que digan los falsos maestros, ya no hay condenación. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Dime si no es importante eso para nosotros. Es fundamental. Iglesia, no dejes de mirar a Jesucristo. No dejes de servirle y de deleitarte en la salvación que Él nos ha brindado. El punto número 3 del sermón es algo que le quise poner así, quitándonos el velo. A ver si logro explicarlo, por qué le puse así. Verso 2 dice: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Hay una expresión, ¿cierto? Dice, no sé si le llama la atención, a mí me llama la atención, dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Es decir, una mayor expresión, una mayor vivencia de la gracia y de la paz del Señor. Y una relación de esta multiplicación, por así decirlo, de esta figura que utiliza el apóstol, con el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra conocimiento en esta corta carta de 3 capítulos aparece al menos 11 veces. 11 veces. Por lo tanto, es una palabra muy importante. De hecho, el apóstol Pedro cierra en el último versículo prácticamente con esta misma afirmación que estaba diciendo al comienzo. Dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tan importante el tema del conocimiento que no sé si usted lo ve como un sándwich, ¿cierto? El conocimiento, y está también por toda la carta. Ahora, ¿a qué tipo de conocimiento está apuntando? Eso es muy relevante. Claramente no está haciendo referencia al conocimiento de datos. Usted no necesita ser creyente para aprender datos de la Biblia. De hecho, hay gente que sabe más que tú y yo de la Biblia y son ateos. ¿Sí? No son los datos de la Biblia los que cambian la vida de la persona. No son los datos de la Biblia, que sí son importantes, voy a explicarlo después, sino que es el conocimiento espiritual de esa verdad que se manifiesta también en vida. Otra vez citando a Pérez Millo, dice, el conocimiento supremo del cristiano tiene siempre como objetivo a Cristo. No se trata de un conocimiento completo de la doctrina, sino con la comunión con la persona. Le pongo el énfasis allí. No se trata del conocimiento completo de la doctrina, sino con la comunión con la persona. ¿Por qué podemos nosotros? Hay diferencias doctrinales, por ejemplo, escatológicas, entre hermanos que son fieles a la Escritura. Y eso demuestra lo que está afirmando acá Pérez Millo. Nuestro conocimiento doctrinal no llega a ser absoluto, por así decirlo. Definitivamente, cuando hay posturas encontradas, alguien está equivocado. Pero ¿dónde está el énfasis? No en esas diferencias doctrinales, sino en la persona de Cristo. Cuando la persona de Cristo está en el eje, en el centro de nuestra fe, y tenemos un conocimiento que se hace práctico en nuestras vidas, tenemos una relación con Cristo, entonces yo puedo hablar de que esa persona es mi hermano en la fe. Amén. Más allá de que yo pueda tener una diferencia doctrinal con él en algún punto. Amén. Finalmente, cuando estemos en gloria, ahí vamos a saber, ¿cierto? Ahí a muchos Dios nos va a tirar la oreja. Pero estamos en el conocimiento de la verdad de Cristo. Y eso es fundamental y eso no es negociable, queridos hermanos. En otras palabras,
que la revelación escrita se haga en gracia, esto es muy importante, el asunto de la gracia, visible en nuestras vidas. Que la revelación escrita se haga manifiesta en nuestras vidas a través de la gracia del Señor. Por eso yo decía que el velo debe ser quitado. El velo para experimentar gracia y paz de forma plena. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos ser intencionales en buscar dicho conocimiento. Muchos quieren recibir de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mejor mediante el estudio de su palabra y la oración. Dice una Biblia comentada. Yo añado, muchos quieren los beneficios, pero ni siquiera se congregan. Muchos quieren los beneficios de la gracia y de la paz del Señor, pero ni siquiera se congregan. Tengo a Cristo en mi corazón, argumenta. No necesito ir a la iglesia. Cuán arrogante y autosuficiente y autoengañados somos, hermanos. El Señor nos libre, hermanos. Cuando tú no tengas deseos de congregarte, es probablemente el momento en que más necesites hacerlo. Porque tu espíritu está desviándose de lo que tu espíritu nunca debe desviarse. Ahora, todos tenemos una idea de la gracia, ¿cierto? Podríamos repetirlo a coro. Gracia es el don de Dios, inmerecido, ¿cierto? Por concepto, por terminología. Pero cuanto más conocemos al Señor, más podemos apreciar esa gracia. El velo va siendo quitado. Tú creces en el conocimiento del cual está hablando el apóstol Pedro y experimentas más gracia, porque puedes ver con mayor lucidez la obra del Señor. Y puedes agradecer más esa gracia y esa paz, porque conoces más al Señor. Yo no sé cuántos han pasado por esto de alguna etapa de la vida, uno empieza a ver menos. ¿Sí? Y tienes que primero comprar anteojos. Les cuento, yo me operé hace como 7 años. Me operé los ojos con láser. Y bueno, hay 2 tipos de cirugía. Yo me hice la que duele, porque a mí me gusta, soy... me hice la que duele, bueno, lo pasé mal unos días. Pero conforme el epitelio y mis ojos se iban recuperando, pasó algo así como un mes, y recuperé la vista que tenía cuando era mucho más joven. Y me acuerdo que yo me sentaba atrás, generalmente cuando cantaba en la congregación, dirigía la alabanza, me sentaba atrás, y ya empezaba a ver al predicador borroso, pero después de vuelta de la cirugía, lo podía ver perfectamente, ¿sí? Porque mi vista fue corregida. Cuando nosotros empezamos a apreciar, a crecer en el conocimiento de Cristo, pasa eso de cierto modo, ¿no? Empezamos a ver con mayor claridad, con mayor nitidez la gracia y la paz del Señor. No es que no estuviera. El problema estaba en nosotros, que no teníamos dicho conocimiento. Pero el conocimiento, si podemos ver algo así práctico, directo, cuando uno hace una suma, esto más esto es igual a esto. Si crecemos en el conocimiento de Jesucristo, la gracia va a ser mucho más evidente delante de nuestra vista espiritual. Y si la gracia es más evidente y la paz es más evidente, ¿qué tipo de vida vamos a tener? Imagínense. Vamos a tener menos amargura, menos sentimientos de frustración. Va a tener algo práctico en nuestras vidas. Definitivamente que sí. Por eso es que yo decía que el velo debe ser quitado. Fuimos salvados por gracia, querida iglesia. La gracia es fundamental. Sin la gracia somos menos que cero. Fuimos salvados por gracia, perseveramos por gracia y llegaremos al final de la vida también por gracia. Sin la gracia del Señor no somos absolutamente nada. Por otro lado, la paz con Dios, ¿cierto? Estábamos por naturaleza y por nuestro propio pecado enemistados, sujetos a la ira de Dios. Pero por la obra de Jesucristo, como hemos visto esta mañana, hemos sido ahora tenemos paz, estamos reconciliados. De nuevo, Romanos 5:1, ¿cierto? Estamos en paz con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, esta paz, ¿cierto? Es como de carácter espiritual, celestial,
Pero definitivamente quien tiene paz con Dios va a alcanzar esa paz también a lo terrenal. Si tenemos paz con Dios, llegaremos incluso a ser nosotros mismos agentes de paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, mire el calificativo que se ganan, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto aplica transversal, ¿no? En todas nuestras relaciones. Y vaya que nos cuesta, ¿no? Vaya que nos cuesta. Por supuesto también, para los más jóvenes, también aplica a las redes sociales. Iglesia amada, no dejes de mirar a Jesucristo. No dejes de servirle. No dejes de deleitarte en esta grandiosa salvación que Él nos ha dado. Oremos al Señor, cierre sus ojos. Dios, esta mañana nos ha recordado la obra de Jesucristo en favor de nosotros, pecadores. Enséñanos a mirar a Jesucristo con mayor intensidad. Quita el velo, Señor. Somete esta nuestra voluntad a la tuya. Haznos entender de que somos siervos, de que ya no nos autoconducimos, sino muy por el contrario, debemos ser obedientes, Señor, a tus mandatos y a lo que tú exiges de nosotros. Que con alegría, una alegría que para el mundo parece locura, podamos reconocer, somos esclavos de Cristo, somos tus siervos, y en la medida que te conocemos más, nuestros ojos sean abiertos a las grandezas de tu gracia y de tu paz. Pues han de venir tiempos difíciles, pues se han de venir tiempos de herejías, de engañadores en los distintos ámbitos de la vida, tanto en la iglesia como fuera de esta. Si hay un foco que no podemos perder, es precisamente estar enfocados en Jesucristo, tu Hijo. Oramos esto como iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.